Bienvenidos al servicio de psicología del nivel inicial. Vamos a comenzar saludándonos. Hola chicos, hola papitos, espero que todos se encuentren muy bien. Continuamos con la semana 21 del Aprendo en Casa y el día de hoy es miércoles 8 de septiembre del 2021. Así que una vez orientados y actualizados en tiempo, ya saben que nosotros trabajamos en nuestro calendario, ya que la rutina del día miércoles está el servicio de psicología, también vamos a recordar nuestras normas de convivencia para reforzar lo que son las conductas. Sabemos muy bien que nuestros hijos tienen que estar sentados en su silla de ruedas. Busquemos de que siempre hagan contacto visual, de que miren lo que nosotros queremos que miren, que escuchen también las indicaciones y recuerden hacer silencio para evitar los estímulos distractores y puedan concentrarse de manera más apropiada. Muy bien, ahora, hoy trabajamos Adivina los sonidos de los animales. Sesiones anteriores hemos venido trabajando el sonido de los animales. E incluso hemos visto si había 1 o 2 pollitos y le poníamos números. Pero el día de hoy vamos a trabajar discriminación auditiva. Es decir, si ellos discriminan el sonido y la diferencia entre un animal y otro. En este caso yo puedo tener, por ejemplo, un chanchito y una vaca, ¿no? Entonces yo le digo, ¿qué animal hace mu? ¿Dónde está el animal que hace mu? Y mi hijo quizás está aprendiéndolo recién. Entonces yo le digo, mira, esta es la vaca y la vaca hace mu. Y a través de los juegos podemos también trabajar con objetos concretos. También podemos trabajar con cartillas, como por ejemplo aquí tengo la imagen de un perro, tengo la imagen de un caballo, también lo podemos trabajar en peluche o en algunos juguetitos que tengamos que sean en relación a los animales que hemos venido trabajando estas semanas. Muy bien, a continuación vamos a ver un video donde vamos a ver vamos a escuchar también varios sonidos de los animales y recuerden que de esta manera también trabajamos lo que es un lenguaje onomatopéyico a través de los sonidos, por ejemplo, al perro muchas veces no le van a decir es un perro, wow, le van a decir el wow, ay, es el wow, ¿no? De repente vemos ahí un patito y le decimos, mire, ese es el pato, cuac, cuac, ¿cómo es el pato? Cuac, cuac, entonces cuando lo vea va a decir cuac, cuac, y más adelante también puede decir el pato, por ejemplo. Entonces es una manera también de poder trabajar lo que es el lenguaje. A continuación vamos a ver un video, pero recuerden que este video tiene muchos animales. Es posible que ellos puedan escuchar todos, pero quizás aún están aprendiendo a discriminar el sonido de ellos. Así que con la ayuda de ustedes vamos a hacer que ellos puedan aprender el sonido de más animales, además de reconocer los que ellos ya conocen. Muchos de nosotros en casa quizás tenemos un perrito, un gatito, un pajarito, o en este caso podamos reforzar simplemente con las imágenes y los objetos. ¿Listo? Muy bien, vamos a compartir el video. Muy bien, comenzamos. Trabajar la discriminación auditiva. Trabajamos discriminación auditiva con la Adivina diferencia de los sonidos. de qué animal es este sonido. ¿Qué animal será? ¿El perro o el chancho? ¿Será el perro? Muy bien. Perfecto. ¿Qué animal será? El gato. Muy bien. Qué bonito ese gato. ¿Qué será? Una gallina, muy bien. ¿Qué animal será? A ver. El chancho, muy bien, el puerquito, el chancho. ¿Quién será? ¿El caballo o la vaca? El caballo, muy bien. Tengo el gallo y la vaca. ¿Quién será? El gallo, muy bien. Escuchamos atentamente. A ver, inténtame hacer el sonido tú. Me. La oveja, muy bien, chicos, muy bien.
trata? Un burro. Muy bien, chicos. Aprendimos el sonido del burro. ¿Quién será? La vaca. Muy bien. Bravo. ¿Quién será? El pato hace ese sonido. Muy bien. El pajarito. Muy bien. Escuchamos. Un loro. ¡Qué bonito! Mira sus colores. ¿Qué animal es? Escucha. Quédate sentado. Muy bien. Una paloma. Muy bien. A veces hay muchas palomas. Una rana de color verde. Miren esa rana. Un pavo. Muy bien, chicos. Estamos aprendiendo animales nuevos. Y será una cabra. Muy bien. Perfecto. Entonces, hemos acabado de ver el video del Adivina el sonido de los animales y hemos también trabajado la discriminación auditiva. Como les dije, cuidadores, en el video han habido muchos animales que ellos está bien que aprendan a escuchar, pero cuando nosotros trabajemos con los animales básicos para ellos, que puede ser los que hemos venido trabajando anteriormente, el león, el gallo, el perro, el pato, y como les digo, trabajen ese refuerzo con el objetivo de que ellos también aprendan sobre los animales. Los sonidos también pueden ser una iniciativa de comunicación, expresión, expresiva. Hay algunos que lo van a poder hacer, hay otros que solamente lo van a escuchar, y el escuchar otros sonidos incluso también despierta la parte sensorial auditiva, el tocarlos, el mirarlos, y si tenemos de repente una mascotita, hablo sobre el perrito, y tenemos un perrito en casa, por ejemplo, podemos complementar esa actividad para que sea mayormente vivencial. Si de repente salimos o nos asomamos a la ventana y vemos algunas palomas, también es posible que lo recuerde. Así también trabajamos lo que es su memoria. Muy bien, entonces, ¿cómo nos hemos sentido el día de hoy? Yo me he sentido feliz porque he podido trabajar el servicio de psicología con el nivel inicial, trabajando y reconociendo y aprendiendo animales y sus sonidos. Esto ya se acabó, ahora nos toca aplicarlo en casa. Recuerden enviarme sus evidencias a través de una pequeña foto o un pequeñito video donde puedan ellos estar trabajando lo que es la discriminación auditiva y reconociendo algunos animales. Si mi hijo solamente aprendió a reconocer dónde está el perro, muy bien. Y si solamente lo escuchó, muy bien, porque recuerden que en estas actividades también trabajamos la parte de dinámica familiar y el escucharse, el que él se siente, el que él mantenga contacto visual, ya tiene muy buenas conductas. ¿Listo? Entonces estamos en contacto, cuídense mucho. Nos